quiero convocar esta noche a la discusión. Están con nosotros el congresista de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura. Muchas gracias por acompañarnos. Y también Paul Gutiérrez, vocero del Bloque Magisterial. Gracias por participar de esa mesa. Antes, tenemos aquí el comunicado del INPE a propósito de lo que acabamos de ver, el comunicado número 05. Se inicia un segundo proceso administrativo en contra del expresidente Castillo. Dice a la letra, hoy 7 de febrero de 2023, ante la entrevista realizada por el diario elsaltodiario.com, el INPE ha iniciado otro proceso administrativo disciplinario considerando el marco normativo y las disposiciones que regulan la disciplina al interior de todos los establecimientos penitenciarios. Es importante precisar que el INPE cuenta con un procedimiento de autorización de entrevistas de internas para medios de comunicación que no ha sido solicitado. En este caso, Castillo no pidió permiso. ¿Cómo lo hizo entonces? ¿Y cómo lo hace? Esa sería la pregunta, porque también hay muchísimo dinero detrás de la defensa de Castillo que no sabemos todavía de dónde proviene. A los congresistas nuevamente bienvenidos. Congresista Ventura, ¿cuál es una impresión o comentario breve que pueda hacer sobre lo ocurrido el día de hoy con el expresidente? Bueno, ante estos lamentables episodios nuevamente que manchan la imagen de un ex mandatario como es Pedro Castillo, es que la Comisión de Fiscalización ya hemos tomado acciones justamente para que el próximo viernes el jefe del INPE vaya concurra a la Comisión de Fiscalización para que, si bien es cierto, esto es un comunicado, pero nos tendrá que esclarecer cómo es que se han dado ese camino para que se cometa estas irregularidades, puesto que Pedro Castillo viene cumpliendo una prisión preventiva. Entonces, no sé, mañana podría pasar algo peor, incumpliendo este reglamento del INPE. Y yo creo que nuevamente Pedro Castillo se equivoca. Y usted lo que quisiera es que alguien se haga responsable. Lo que va a exigir el Congreso es que haya una responsabilidad. Es que justamente alguien tiene que ser responsable, porque si no se va a romper todo orden democrático y todo orden legal. ¿Cuál es la opinión del congresista Gutiérrez? Bueno, definitivamente si lo considera una falta, acá el INPE es el responsable en todo caso, ¿no? Son quienes tienen que ver la mejor manera de ver las visitas que le hacen periodistas u otros, y de esa manera pues evitar estos problemas, ¿no? Porque finalmente el presidente, creo que cualquier persona puede, ¿no?, dar su opinión, declarar, pero yo pienso que el INPE tiene una gran responsabilidad en todo caso, ¿no? No, sin duda. Aquí tenemos nosotros el documento del comunicado del INPE además, pero con las condiciones que tiene Pedro Castillo en este momento, o que debe cumplir como interno en Barbadillo, ¿no? Él se encuentra recluido en Barbadillo bajo el régimen penitenciario cerrado ordinario. Tiene derecho a recibir la visita personal, a comunicarse con su familia, con sus amigos en forma oral o escrita, de acuerdo con el horario y las medidas de seguridad establecidas por el Consejo Técnico Penitenciario. También es importante señalar que solo se puede restringir las visitas por orden judicial de incomunicación. Actualmente recibe por día de visita un máximo de 5 personas. El punto en cuestión es que no se solicitó permiso para conceder una entrevista. Esto es lo que ha dicho el INPE y sin duda tendrá que haber un esclarecimiento de responsabilidades. En eso coincide con su colega. Así es, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque el INPE son personas encargadas, ¿no?, de tener que ver el control, quiénes ingresan, ¿no?, quiénes no ingresan, ¿no? Y eso... Como congresista de izquierda, ¿qué opinión le merece esta narrativa en la que insiste el presidente Castillo cuando es evidente que lo que está haciendo es mentir, y mentir en un medio internacional? Bueno, creo que un Estado de Derecho y en el país, acá en Perú, son las autoridades en todo caso los que tendrían que demostrar si efectivamente pues está mintiendo, ¿no? Pero, entonces, ¿para usted lo que está contando es cierto? ¿Eres un preso político, es una víctima? La señora Boluarte ha sido nombrada allí porque se le ocurrió, ella usurpó el poder. No, definitivamente Dina Boluarte no está usurpando el poder. Sabemos que ella era la vicepresidenta, ¿no es cierto? Entonces, frente a los hechos ocurridos,
le corresponde a ella asumir la presidencia, ¿no? Entonces, en esa parte estamos nosotros bastante claros. Ella está asumiendo conforme dice la propia Constitución, ¿no? Pero hay otros temas que definitivamente, como las que acaban de ya publicarlo en los medios de información, entiendo de que es materia de investigación, ¿no? Y en todo caso es la propia justicia que tendrá que demostrar que lo que el expresidente viene diciendo es obviamente mentira, ¿no? La Comisión Permanente, decíamos ahora, ha postergado en varias ocasiones, ahora ha vuelto a postergar la discusión para darle trámite a la denuncia que presentó la fiscal en contra de Castillo, la denuncia constitucional por organización criminal. Se ha puesto como fecha el próximo 10. ¿Por qué se demora tanto el Congreso en tomar una decisión? Vea, lo cierto es que hay mecanismos de orden procedimental. El reglamento del Congreso justamente es bastante riguroso y justamente se da esto porque luego los que están siendo procesados o investigados no vean la manera de presentar algunas acciones legales en contra de si es que usted se estaría vulnerando estos procedimientos. Pero no ha sido suficiente la denuncia presentada por Benavente, no ha sido contundente esa denuncia. Es que justamente más allá de una denuncia tiene que cumplirse una investigación, indagaciones preliminares, y eso es lo que se está haciendo seguramente en esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero lo que llama la atención ahora es justamente que Pedro Castillo nuevamente viene victimizándose, viene sorprendiendo a la población. Y más allá de una entrevista, ha sido creo que una propaganda a favor de Pedro Castillo, porque es lo que nuevamente induce a error a la población, y en este caso ya a medios extranjeros, es de que él es una víctima y un perseguido político. Esto es totalmente falso, porque el señor inclusive viene teniendo más de 7 investigaciones en sede del Ministerio Público por presuntos actos de corrupción, claro, y una serie de delitos que es materia de investigación en sede fiscal y en la Comisión de acuerdo, hay un trámite que seguir en el Congreso, es lo que nos dice el congresista Ventura, pero los invito a escuchar a ambos lo que ha declarado el exsecretario general del partido Podemos, a quien se mencionó en la nota de Fernando Marcelo, Pablo Iglesias, y lo responsabiliza de alguna manera. Él habla de la crisis peruana y le atribuye parte de la responsabilidad de la crisis al Congreso de la República. Escuchemos. La caída y detención express de Pedro Castillo ha dado lugar a una ola de protestas con epicentro en el sur del país, pero que se ha ido extendiendo al resto del territorio peruano. En la base de este movimiento hay un elemento de economía moral muy fuerte, la sensación de que el Congreso, con solo el 9% de apoyo social, al final se salió con la suya. Echó a Castillo, pero los desprestigiados diputados se quedaron todos y se niegan además a adelantar las elecciones para 2023. Y hay varias coincidencias que destacar y dicen que nada es coincidencia, sino causalidad. El Salto, que es el medio con el que Castillo ha hablado, surge cuando Podemos llega al poder. ¿Cuándo se conocen estas declaraciones? 7 de febrero, a 2 meses del golpe de Estado, y cuando todavía no se aprueba o ya se ha puesto fecha, mejor dicho, para revisar esta acusación. Cuando pase al Pleno, si pasa, y la Comisión Permanente resuelve, ¿cuál va a ser la posición de las bancadas de izquierda, en particular del bloque magisterial? ¿Apoyar la acusación en su contra? Mira, Mávila, definitivamente nosotros tenemos bien en claro que al expresidente Pedro Castillo definitivamente hay temas en los que no se le ha respetado, no se ha respetado el debido proceso. Por ejemplo. Lamentablemente, ¿no? Hemos visto de que cuando el presidente dio este autogolpe de Estado, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Había obviamente una tercera moción de vacancia, ¿no? Todos sabemos eso, ¿no? Pero lamentablemente cuando ocurrió esto, ¿qué ha pasado? No se ha respetado esa moción de vacancia programada para las 3 de la tarde. ¿Y qué ha pasado? Se ha tenido que crear otra moción de vacancia express y a través del cual se le ha prácticamente vacado al presidente. Bueno, eso no era lo correcto, debió haberse cumplido con esa tercera moción de vacancia. Claro, pero es más, mientras el trámite corría, Castillo se iba a México. No, es que eso no podríamos presumir, pues, o sea, yo pienso que hay que cumplir con lo que es debido, con el debido proceso. Bien. Yo le aseguro que si eso se cumplía, probablemente el panorama político que hoy estamos viviendo es distinto, porque hoy vemos que muchas de las personas que salen a protestar, uno de sus puntos de análisis que ellos ponen es justamente eso, ¿no? ¿Cómo es posible que al expresidente no se le haya respetado el debido proceso, ¿no? A tal punto que tenían que incluso... Un presidente que acomete un golpe de Estado no se vaca solo.
Pero ahí teníamos una tercera moción de vacancia que tranquilamente se podía, ¿no?, llevar a cabo, y obviamente esa acción Pero a ojo de la realizada ciudadanía por y el a ojo presidente... a entender, esa es su posición ahora, pero ¿cómo votó usted en ese momento? ¿A favor o en contra? ¿La vacancia? Sí. No, yo voté en contra de la vacancia. En contra de la vacancia. así Pero es. hubo una votación contundente, no fue la interpretación de la mayoría en el Parlamento. A ver, quería comentar con ustedes también las declaraciones del coronel Harvey Colchado. Y esto tiene que ver con la participación de estos congresistas denominados los niños, que habrían sido aliados del régimen castillista. Lo escuchamos. Estos 9 congresistas concurren el 7 de septiembre a Palacio de Gobierno y se reúnen con el presidente y su asesor, el jefe de gabinete de asesores del despacho de la presidencia, que era el señor Auner Vázquez. Se da comunicaciones donde los congresistas, Darwin Espinosa, Flores Sancachi, Soto, el congresista Soto, el congresista Illich, se comunican con civiles que iban a ocupar cargos en el gobierno, en el Estado, en diferentes direcciones, como acuerdo que si el presidente disponía su nombramiento, ellos, ese grupo denominado los niños del Congreso, iban a votar a favor de cualquier interpelación, en contra de cualquier censura, en contra de cualquier vacancia, ¿no? Había un canje, ¿no? El nombramiento ya no era como en la época de Montesinos, no había dinero sobre la mesa en la salita del CIN. En este caso lo que había era un nombramiento a cambio de un voto a favor. Colchado dijo algo más. Vamos a escucharlo. Pero el presidente luego se reunió con Auner Vázquez y le señala de que no podía nombrarlos porque esos puestos estaban en diversos ministerios y esos estaban a cargo de otros, a cargo de personal de su partido, pues, ¿no? Entonces, le dice que hable con el coordinador, el representante de los congresistas, que era el señor Darwin Espinosa, el congresista Darwin Espinosa, para que solo le dice que ellos se hagan cargo del Ministerio de la Producción. Entonces, esa información le señala el señor Auner Vázquez al congresista Darwin Espinosa, y se enoja y le dice de que cumpla con su palabra, porque si no, no va a tener los votos a favor, para favorecerlo, en que no lo vaquen, en que no lo censuren. La pregunta o el comentario de nuestros invitados a propósito de lo que hará, si es que hace algo, el Congreso con estos congresistas. Bueno, bueno, eso ha sido el común denominador de la gestión anterior, comprar congresistas a cambio de votos. ¿Recuerda usted que una de las llamadas que hace Samir Villaverde con Juan Silva, y eso se descubre en la Comisión de Fiscalización, es que también ellos tenían esa misma conducta típica, ilegal, de llegar a ministerios, como el caso del Ministerio de Transporte, para empoderarse de puestos claves y obviamente traficar con las obras. Hoy esa misma figura han pretendido hacer, o tal vez han llegado a hacer con los congresistas, porque vea, varias vacancias postergadas, porque al parecer habrían llegado con los congresistas para favorecer y, bueno, pero la pregunta es si habrá acciones concretas, delitos, ¿no? congresistas. Sí, no, pero antes yo quisiera decir, ¿no? Esas imputaciones tendrían que ser comprobadas, o tienen que ser comprobadas, ¿no? Porque fácilmente no podemos decir que a cambio de votos, a cambio de ofrecimiento de algunos cargos, uno pueda tener que votar a favor o en contra, ¿no es cierto? Eso creo que no es, eso se tiene que comprobar. Particularmente también a nosotros nos están indicando de esa manera, nos han dicho de que el hecho de haber ido pues a visitar a Palacio, ya hemos ido justamente a recibir ofrecimientos de parte del presidente, y obviamente nosotros votar en contra de las vacancias, en contra de las censuras de los ministros, y eso no es así. Claro, Eso la tiene diferencia ser- es que eso usted tiene que es ser un comprobado. congresista de izquierda, Vea, correcto. Los otros no necesariamente, o por lo menos no era lo que creíamos. Claro, pero congresista. aquí, colega Gutiérrez, estamos en un escenario eminentemente político, de conducta, de objetivos, de comportamientos adecuados de un congresista de la República. Más allá de los medios probatorios que será en otra instancia, aquí lo que se debe valorar es la conducta, si es que un congresista efectivamente ha cometido estos actos ilícitos. ¿Qué tiene que ocurrir? Es de que la Comisión de Ética, como usted dice, tendrá que investigar y en su momento se tendrá que sancionar. Entonces, nuevamente llamamos a reflexión a todas las comisiones del Congreso de la República para que sigamos cumpliendo un rol fundamental
para salvaguardar los intereses de todos los peruanos y un Estado de Derecho. Yo No quiero- coincido plenamente con usted, colega. Sin embargo, el hecho de ir y visitar el Palacio no puede ser ya un motivo para que ya nos Es que no pretenda solamente, decir de que estemos... vea usted, es que no en el solamente tema es de que hay declaraciones de que solamente habrían visitado, sino hay declaraciones de testigos protegidos, colaboradores eficaces, que refieren eso, de que algunos congresistas se habían prestado para cometer estos actos delincuenciales. Entonces, bajo esas imputaciones, no de una, sino de varias personas, aún más, de documentos objetivos, como son las llamadas telefónicas y otros documentos más, donde refieren pues que habrían cometido estos ilícitos. Por eso que reitero, debe realizarse una profunda investigación en el Ministerio Público y también en la Comisión de Ética. Muy bien, les Previa investigación agradezco. seguramente se va a demostrar. Les en todo agradezco caso. a ambos que estén aquí. Los invitaremos próximamente para ver también la iniciativa del bloque magisterial sobre el adelanto de elecciones. Nosotros tenemos que ir a la pausa, pero cuando regresemos estará